solo estaba. Buen día, ¿cómo andan? Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Lucía, muy bien, ¿vos? Hola, Gise. Bien. Hola, hola. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, Hola, Giselle. Marilé. Hola, no te veo. José. Hola, Lucía. Hola a todos. Hola. En un ratito apago el micrófono porque se acopla. Muy bien. Si somos muchos, se acopla. Buenísimo. Bueno, esperemos que se pueda sumar mayor cantidad, más allá del aviso medio tardío con el cambio, pero ahí parece que se suma gente, así que buenísimo. Buen día, Facundo. Bueno, perfecto. Ahí dice que está trabajando, que queda escuchando nomás. Invisible, ¿quién podría? Hola, Marianita. A una persona. Muy bien. Hola, Emilio. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte, gracias. Pocos casos. Ay, sí. Que se mantenga. Mm. Sí, igual creo que los fines de semana funciona distinta la dinámica de la toma, porque, por ejemplo, yo el sábado estuvimos con mi pareja, con mi mujer, con gastroenteritis, ¿no? Con vómitos y eso, ella tuvo fiebre, yo no, pero los dos estuvimos con vómitos y llamamos al hospi y nos dijeron que como nuestro hijito no estaba mal, no nos iban a hisopar todavía, que teníamos que ver cómo seguía, pero que lo más probable es que haya sido una gastroenteritis y por cómo fue evolucionando el cuadro lo confirmamos, pero nunca es que nos dijeron venga a hisoparse alguno o algo, a pesar de tener dos síntomas que coincidían, ¿no? Qué raro. Fundamental. ¿Sí? Sí, a mí me llamó la atención, pero bueno, después cuando llamé yo primero, antes de que mi hijito tenga diarrea, y después llamó Vale, mi compa, y ahí sí le habló con una médica, la médica me da, sabemos que hay una gastroenteritis, quédense aislados, igual hoy estamos con urgencias únicamente, si mañana no mejoran para nada o alguno de los otros aparece con síntomas o empeora la situación, bueno, ahí sí vienen y se hisopan. Pero ya el domingo la pasamos medio mal, obviamente, por estar recuperándonos, y el lunes ya estábamos muy bien, y bueno, hoy yo estoy perfecto y el resto también, más o menos, más allá de la dieta, digamos, no tuvimos fiebre, no tuvimos más vómitos, no tuvimos más nada, así que... No tiene nada que ver con lo que... No tiene nada que ver el modo que lo trataron con el modo que nosotros creemos que hay que tratar los casos. Sí, exactamente. Y con respecto al informe me llama la atención porque, por ejemplo, mi nieta es positivo por Nexo, la llamaron el sábado y debería haber entrado en el conteo del fin de semana y no aparece, aparecen ceros, o sea, y su abuela también es positivo, o sea, hay algo que no me cierra del informe de ayer, ¿viste? No sé, qué sé yo. ¿Cómo lo manejan? No tengo idea. Creo que Laura lo explicó. ¿A dónde lo explicó? Que entran los casos del fin de semana, dijo. No tengo el WhatsApp abierto en este momento, pero me fijo. A ver. Creo que los fines de semana sí bajaban un poco, pero que los lunes a veces subía porque se sumaban los que habían confirmado los fines de semana. Además, sábado y domingo no suben informe, José. O sea, se supone que son 2 días sin dar informe y el lunes debería, no sé. No voy a entrar en polémica por eso, porque no sé. Sí que me llamó la atención.
Después, a mí me pasó de un amigo que empezó con algunos síntomas, fue al hospital, le dijeron que se aísle, lo hisoparon, dio negativo, lo dejaron aislado. A mí entender, los síntomas no eran los clásicos de COVID, era más bien una gripe fuerte más que... Pero bueno, siguió aislado unos días, un día le dijeron, nunca apareció en nuestro listado, y es de Las Balsas. Un día le dijeron que estaba de alta, al día siguiente estuvo muy mal, ahí lo hisoparon, dio positivo, y al día siguiente lo dieron de alta. Porque habían pasado los 10 días desde el inicio. De primer día. Raro el caso. Bueno, Luzmila, mi nieta, empezó el miércoles por la tarde sin olfato. El jueves a la mañana hisopan a su otra abuela, dio positivo. Y justo la iba a llevar mi hija a la guardia respiratoria. Cuando vuelve su otra abuela diciendo que dio positivo, directamente yo le escribí y le puse, olvídate, Luz es positivo por nexo, ni la van a hisopar. El sábado recién la llama el médico, o sea que se supone que el mismo sábado debería haber ingresado al drive, digamos, como positivo. Pero no, nada, no sé, después de 3 días, no sé, es rarísimo, qué sé yo. Me parece que nos relajamos demasiado o nosotros nos preocupamos demasiado. A mí lo que me da tranquilidad es que yo no tuve fiebre y que eran los claros síntomas de una gastroenteritis. O sea, me sentía igual que todas las gastroenteritis, pero igual podía ser COVID. O sea, y después terminamos yendo al médico privado que nos dice, miren, ¿saben cuántos de casos traté que parecían una gastroenteritis y terminan siendo COVID? O sea que guárdense, quédense lo más metidos posible. Bueno, después cuando ya mejoramos, claramente se dice, bueno, ahora sí quédense más tranquilos porque deberían seguir con más síntomas. O por lo menos igual. Pero bueno, igual es lo de siempre, los números por ahí a veces no terminan de reflejar lo que vemos en la calle. O sea, siempre conocimos gente que por ahí ni siquiera había entrado en el sistema de salud y que había sido contacto estrecho y estaba con todos los síntomas y nunca fue ni registrado, ¿no? Claro. Y bueno, ahora con el inicio de las clases, ¿no? Qué cosa, ¿no? Qué desafío. Bueno, un Terrible. poquito es tremendo. Sí, sobre todo cuando vemos lo que pasa por ahí en otros países que iniciaron los ciclos lectivos. Obviamente miramos a Europa porque estaba un poco adelantado en el tiempo lo que después nos puede llegar a pasar a nosotros. Y bueno, lamentablemente hay un montón de lugares. Capital, José. En Capital, bueno, lo mismo. todas las burbujas se están cerrando. ¿Y arrancaron cuando? Una compañera mía de trabajo de Buenos Aires que tiene 3 hijos. La semana pasada fueron los 3 hijos a la escuela. Esta van 2, porque se cerró la burbuja de uno. Y ahí ya se le complicó toda la vida, porque la semana pasada pudo ir a la oficina y esta semana ya no puede porque le queda uno en casa. Claro, tal cual. Y así vamos a estar todo el año, no sé cómo Sí. va a ser todo un tema. Lo más temible es cuando comience el invierno acá, o sea, en Argentina hablo, ¿no? Que comience el invierno y que todo se potencie la ola bendita, no sé si segunda, tercera, qué, pero que vuelva otra vez, por el mismo el clima. Sí, ni hablar. Es un poco lo que ocurre y una de las cuestiones que, bueno, para esta nueva idea de la Comisión de Comunicación que estábamos viendo, de tratar de fortalecer medidas que desde la comunidad se pueden tomar para que la vuelta a clase sea más sostenible en el tiempo, porque entendemos que más allá del protocolo, más allá de la burbuja, si un padre manda a un hijo con síntomas a la escuela, no hay ningún protocolo que aguante, digamos. Entonces, hay cierta corresponsabilidad, tratamos de abordarlo por ese lado, después igual lo contamos un poquito más. Y para tratar de tener un backup, si quiere, un respaldo técnico un poco más fuerte, tuvimos reunión con Martín Zapag, con Andrés, bueno, con distintos médicos para
que nos cuenten un poco cómo era el enfoque, qué sabían ellos, y una de las cuestiones que nos había llamado la atención es que en muchos lugares de Europa particularmente entraron con una carga viral baja, ¿no? a las escuelas, y que así todo fue difícil, y que nosotros estamos entrando con una carga viral alta. Entonces, la situación se espera seguro que no sea mejor que la de Europa, pero tampoco se sabe hasta dónde puede llegar. O sea que esta intermitencia, este entrar y salir, creo que va a ser parte del año también, ¿no? Nadie duda de la importancia de que los chicos vuelvan a las clases, de la importancia de poder tener los trabajos los padres, es decir, es inevitable en este funcionamiento del sistema que se trate de normalizar, pero bueno, hasta dónde se va a poder hacer. Ahí, bueno, apareció Pedro Hola, Barbieri, que es el médico ¿cómo de andan? Junín. ¿Cómo andas, Pedro? Gracias por sumarte. Gracias. A partir de la nota que escribió Pedro hace 10 días más o menos, y que tuvo linda repercusión en el grupo, lo invité a sumarse para, bueno, obviamente contar un poco esa perspectiva y también, bueno, que conozca cómo estaba funcionando la RAC. Te juro, Pedro, que somos varios más en la red. Sí. Hoy somos poquitos. Igual están mejor que nosotros en Junín, que somos un grupúsculo de médicos nada más, porque los que estaban de voluntarios se agarraron todos COVID y están en su proceso convaleciente. Ah, Así que bueno, pero justo. yo trabajo físicamente en Junín, pero tengo mucha tarea en San Martín de los Andes también, así que aporté para la RAC de San Martín. Y acá ha sido difícil compatibilizar el trabajo hospitalario con el desarrollo de la RAC. Eso fue medio complicado. Y así rápido, Así- ¿cómo está la situación en San Martín y en Junín? De curioso. Mejorando como en toda la provincia, digamos. Esto tiene que ver con que atravesamos el pico, digamos, ¿no? Tuvimos esa circunstancia y ahora está disminuyendo la cantidad de casos por día. Pero es un fenómeno general, no es particular de la población en particular, digamos, no es local, digamos, sino que es regional. Ujú. Pero bueno, ahora empiezan las clases, eso es un factor, bueno, ustedes estaban hablando justo de eso, importante a la hora de pensar en cómo se va a comportar la epidemia, digamos, y también hay cierto relajo de la población, digamos, lo cual eso trae sus inconvenientes, ¿no? Porque uno podría tener conductas 100% efectivas para impedir la transmisión de la enfermedad y que la enfermedad se transmita solamente cuando hay errores propios del ser humano, digamos, ¿no? De la vida. Pero está costando que eso se incorpore en la cultura. Ayer tuve una reunión, yo tengo un hogar como un hogar, así con voluntarios y esas cosas. Y estaba reunido con los voluntarios, algunos son docentes, y contaban de las cosas que se les habían ocurrido o qué se podía hacer para esto de empezar las clases. Y la verdad que se notaba que no estaban alineados con lo que se conoce, con las medidas, ni siquiera con las comunicaciones del Ministerio de Salud, ¿no? O con lo que dicen los protocolos que están disponibles públicamente. Entonces yo evaluaba de eso, de que todavía no está incorporado en la sociedad cuáles son las cosas que te protegen y cómo llevarlas a cabo. No culpabilizando, ¿no? Sino evaluando la circunstancia para pensar cuál es la medida más adecuada. Por eso la RAC tiene una estructura eficiente en ese sentido, porque se ordena a lo que hace la comunidad. No sé, José, si llegó la nota de Daniel Manuquian. No circuló. Bueno, yo después te la paso para que la compartas. Dale. Daniel Manuquian es un médico también de Chosmalal, ya más cercano a jubilarse, con mucha experiencia en manejo hospitalario y de las zonas sanitarias, con una formación en epidemiología y gestión de organismos de salud.
y parte de los médicos del país, digamos, que abogan por un sistema integrado de salud y que siguen la línea sanitarista de Ramón Carrillo, digamos. Y escribí una nota evaluando un poco las pérdidas económicas y el nivel de enfermedad. Hay una tabla que, a ver si me la voy a mandar por mail y voy a ver si se las puedo mostrar acá en la pantalla, donde muestra esto, ¿no? La relación entre cantidad de muertos y disminución en porcentaje del PBI. Pero en fin, en la nota lo que hablaba Manukyan es que había que ordenar las intervenciones a la comunidad en donde se interviene, digamos. No hay un modelo estratégico absoluto, sino que hay un modelo en base a lo que sabemos que funciona, relativo a la cultura y el estilo de vida de la población en donde se quiere aplicar. Es muy conocido el sistema tecnológico que aplicó Corea del Sur, en donde si vos viajabas en el bondi con alguien que tenía coronavirus y esa persona llegaba al hospital y le daba positivo, en el transcurso del mismo día en donde vos viajaste, te llegaba un mensaje de texto al celular que decía usted se tiene que guardar en su casa. O te mandaban el aislamiento y vos rompías el aislamiento y te llegaba un mensaje con una foto de tu cara caminando por la vereda y decía usted rompió el aislamiento, vuelva a su casa o quedará preso. Imagínense aplicar una cosa de esa naturaleza en la Argentina, ¿no? Sí, oh, Dios. Pero hay algunos conceptos y algunas líneas de laburo, y creo que por eso me invitó José a estar en esta reunión, y si vos me decís, José, ya lo empiezo a desembuchar, digamos, ahora. Sí, No teníamos sé un si... temario de las comisiones de Vamos contar a- un poco que andábamos, pero bueno, somos pocos, me parece que está bueno aprovechar el momento, el espacio. Obviamente sufrió Bueno, algún cambio la reunión por el claro repudiable hecho del femicidio de Guadalupe el otro día. Está la comunidad angosturense y creo que mucha parte de Neuquén está hipermovilizada, está... terrible, terrible, No, una terrible. situación horrible, algo que no tiene que pasar nunca, nunca, y que no tiene que pasar nunca más. Eh, y bueno, nada, hay marchas todos los días y me parecía pertinente por ahí antes, no sé, Gise, que sé que estabas participando, por más que el espacio no sea el indicado, se quiere, porque tratamos de cuidarlo de estas cosas, me parece que en este caso en particular, al ser una cuestión tan íntima de la villa y algo tan fuerte, me parece que valía por ahí contar un poco qué están haciendo, ¿no? Desde la asamblea, desde la marcha, porque no es menor. ¿Cómo andan? Buen día. Bueno, la asamblea está todos los días, nos juntamos todos los días desde que pasó hasta el 8, en principio, que va a ser el día, en la marcha del Día de la Mujer. Hoy hay actividades, hoy se cumple la semana del femicidio, y bueno, hoy es como la convocatoria máxima va a haber música, van a haber actividades y demás. La asamblea se pudo dividir en comisiones porque también la hija de esta chica de Guadalupe está con necesidades, entonces se vio como la necesidad de armar y empezar a preocuparse y a ocuparse de varias cosas en simultáneo. Una es la parte de legales, otra es el acompañamiento de la familia, sobre todo de la nena, la amiga que queda, Lucía, que también podría ser el mismo caso de Guadalupe, porque recibió la misma amenaza y la persona esta que la amenazaba, que su expareja está libre. Bueno, como que hay muchas cosas para trabajar. Y bueno, nada, yo creo que es un día a día todo esto. Hay cosas, ayer nos juntamos en el consejo, se pudo, nada, no sé, hay que ver ahora si se concreta, pero que salga la construcción de la comisaría de la mujer, que se declare la emergencia de la violencia de género, que esto pueda abrir otras puertas, pero bueno, nada, es todo un día a día. A partir de hoy van a empezar a estar 2 personas de la asamblea participando todos los días del consejo, se dio en 2 lugares. Bueno, y esperando, qué sé yo, que pase, que cambie algo, por lo menos. Comento que salió una noticia nomás recién donde
dicen del fallecimiento del femicida. Se murió en San Martín Mira, de Sos a las qué 10. suerte tuvo. Así que ayer yo participé de esta asamblea, así que de la marcha que se hizo desde los varones, participaron también mujeres, no era solo para nosotros, y se dio después una marcha conjunta que fue muy, muy linda, con mucha gente. Acompañamos a una mujer a hacer una denuncia de violencia que no le habían querido tomar la denuncia en la policía. Bueno, es claramente una situación muy compleja, no es un solo factor, no es solo este tipo que la mata, hay un montón de responsabilidades, hay un montón de instituciones que trabajan para tratar de ayudar, de acompañar, otras que miran para el costado, y tienen que cambiar un montón de cosas, porque por lo menos, esto es una opinión personal, obviamente, imagino que muchos la compartirán, que una chica de 20, 21 años no puede morir como murió, no puede volver a pasar algo así en un pueblo como este, en ningún lugar del mundo, claramente, y menos cuando es por una cuestión de género. Así que, la verdad que, no sé, en lo personal es una situación muy, muy triste, ¿no? Porque siendo parte del Estado, viendo las cosas que se hacen y las cosas que no se hacen, también tiene un impacto un poco desolador a veces. Así que, nada, gracias Gise por compartir el laburo que vienen haciendo, y las acompañamos, por lo menos desde los distintos lugares, trataremos de estar, ¿sí? Así que, bueno, nada, Pedro, si querés, obviamente, comentarnos un poco el enfoque de la nota, y ya podemos dar inicio a toda esta parte, que compete directamente la RAC. Así que gracias por sumarte. Dale, a mí me queda un ratito disponible nomás. Terrible lo de la situación. Vos sabés que yo estoy en un recursero que tienen los hogares de protección de las mujeres y de distintas instituciones a nivel nacional, y está mi teléfono en el recursero ese, que está en todos los lugares, entonces la gente ve quién te puede ayudar en distintos lugares del país. Y me llamó una mujer de Buenos Aires, y hace ya 5 días, desde el viernes, por una situación de violencia, y no encuentro dónde la puedan asistir. En todo el conurbano sur está lleno, ahora estaba viendo de San Miguel, también está lleno. Parece que la pandemia complicó mucho los lugares permanentes de cuidado, y no encuentro dónde alojarla circunstancialmente. Y eso que encima no son lugares dependientes del Estado, sino dependientes de sistemas de voluntariado, ¿no? De organizaciones sociales o organizaciones libres del pueblo, como se le llamaba antes. Y no se consigue lugar. Digo, la situación es terrible, ¿no? Hay una pauperización, digamos, de la potencia de la sociedad argentina. ¿Quiso hablar o se escapó una? No, fue sin querer. Sí. Muchos comparan el nivel de desastre, digamos, para la Argentina de esta situación con la crisis del 2001. Sin embargo, a diferencia de hoy, en el 2001, el nivel de organización que hubo y la salida de gente a la calle a resolver los problemas comunes fue de una potencia particular. Por supuesto, yo en ese momento vivía en Buenos Aires. No puedo evaluar la situación de Buenos Aires por no estar en esas calles, digamos, pero claramente la respuesta a nivel Neuquén no ha sido de la misma naturaleza o de la misma potencia que lo que fue en el 2001, la cantidad de gente organizándose para resolver los problemas comunes. Y a esto va el sentido de la nota. Es evidente, es notorio que el Estado siempre va a ser ineficiente para resolver los problemas de la comunidad. Porque una de las condiciones para conducir un proceso exitoso es ser parte de la comunidad. No es posible que alguien desde afuera motorice, digite o ordene lo que en una comunidad debe pasar. Porque además no hay ninguna forma de sostenerlo, digamos. Si vos tenés toda la plata para hacer una plaza hermosa, pero pues la comunidad no cuida la plaza, no tenés más plaza, digamos, no te dura nada. Y así con un montón de cosas, digamos. Y entonces
en relación a lo que Ramón Carrillo llamaba la medicina social, y que pensaba en 4 elementos, de los cuales uno de los elementos era la comunidad, no hay forma de que una comunidad sea saludable o de alcanzar el mayor nivel de salud posible con la cantidad de dinero disponible en el contexto cultural que se habita, digamos, para darle un marco mucho más formal, si la comunidad no lo asume. No hay manera, porque la salud es consecuencia de un estilo de vida, de una cultura de vida, que atraviesa además todas las instancias, porque es insalubre una democracia representativa donde los funcionarios del Estado, en vez de ser servidores públicos, son porteros. Y entonces, en vez de estar permanentemente buscándose trabajo para solucionar problemas reales de la comunidad, porque tienen esa función, porque son servidores públicos, están en la oficina a ver qué le cae y depende qué cosa es lo que le cae, lo acepta o lo rechaza. No, eso hace absolutamente disfuncional la democracia. Y cuando hay una democracia disfuncional, o sea, cuando la gente vive con la angustia de que nadie te da pelota y de que nadie te soluciona los problemas y de que las personas que están ahí con un despliegue enorme, porque además el Estado gasta un montón de plata en la supuesta garantía de esos derechos, el clima social es negativo. O sea, tenés una comunidad que no confía en los que supuestamente son sus referentes o sus líderes o son los responsables de resolver sus problemas, y esa sociedad se desmoraliza. Y eso se va extendiendo a otros ámbitos. Entonces, la persona cuya salud mental está asediada por la impotencia que genera que los organismos diseñados y por los cuales paga impuestos, además, que tienen la bandera de su país, o sea, que simbolizan a su pueblo jurídicamente organizado, no te responde, eso lo que habilita es también que uno empiece a tomar esa actitud, ¿no? Y eso ha pasado en la Argentina durante largo tiempo, y esto es una cosa conocida, digamos, las organizaciones de cualquier tamaño, digamos, y cualquier tipo de organización, siempre se pudren por la cabeza, como el pescado, y empiezan primero los líderes a defeccionar, digamos, o a dar el mal ejemplo, y eso se extiende a toda la sociedad de alguna manera. Entonces, después nos pasa cosas, consecuencia de esto también, como la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque el comerciante tiene una necesidad, pero además especula en relación a lo que vende y cómo lo vende y qué ganancia le puede sacar. Y eso lleva arrastrado entonces que la gente consuma un tipo de alimentación accesible a su bolsillo que en general no es la alimentación saludable, digamos, ¿no? Hoy uno va a la verdulería, siempre la verdulería fue relativamente barato, digamos, no eran los productos caros, y hoy uno va a la verdulería y debe ser donde más plata se gasta en alimentos, digamos, ¿no? Comparativamente con otros alimentos. Y eso bloquea el acceso. Y ese bloqueo del acceso empeora la alimentación de la población y por lo tanto eso va ordenado a una debilidad, sobre todo de los que están creciendo, ¿no? Aquellos que ya son adultos y tienen su cerebro formado y su cuerpo formado, le hace una pequeña mella y puede tener algún déficit nutricional, pero no es tan contundente como en el efecto en un niño. Por ejemplo, un niño que no come frutas y verduras y un niño que no se alimenta con carne es un niño que no desarrolla la totalidad potencial de su cerebro, ¿no? Ni hablar en la cuestión muscular, el cuerpo, bueno, hay otras cosas, pero digo, un niño que no consume hierro, que no consume proteínas de alta calidad, que es lo que nos aporta la carne, digamos, y que no come frutas y verduras, tiene un cerebro disminuido en relación al que iba a tener. Y eso solo es posible resolver si la comunidad está presente, porque no hay forma de que el Estado esté inmerso en la vida cotidiana de la gente. Entonces, en este sistema, digamos, donde la comunidad organizada participa de en qué se gasta el dinero de todos, que vendría a ser el dinero del Estado, el Estado pasa a ser subsidiario. Por lo tanto, de alguna manera es un Estado un poco más pequeño, ¿no? Muchas veces nos pasa esto, ¿no? Que tenemos una situación, un problema, y la respuesta automática es, bueno, el Estado tiene que hacerse cargo. En esta contextualización que haces, Pedro, que es muy interesante Sí. porque habla un montón de aristas, me parece interesante resaltar cómo
una comunidad que ve estas falencias, tanto del Estado como de otras organizaciones y lo que sea que esté fallando, si se quiere, cómo pasa de una madurez, o, si se quiere, o un estado inmaduro de reclamo constante a la acción, a hacer algo, entendiendo que estas son las reglas del juego, esta es la realidad, y creo que en ese lugar es donde la RAC, en una comunidad que está viendo un poco más allá y que dice, más allá de que el Estado tiene un montón de funciones, responsabilidades, algunas las cumple bien, otras las cumple muy mal, etcétera, como en aquellos lugares donde no llega, donde no alcanza, donde no sirve, se puede, en vez de quedarnos reclamándole algo que no va a llegar, que era salvo, como decimos normalmente, hacer algo al respecto, ¿no? Y ahí es donde es excelente, por lo menos a mi entender. Obviamente yo trabajo en un ministerio que tiene esta impronta de la corresponsabilidad, o sea, claramente ciudadanía busca esto que vos decías de la plaza, es el ejemplo perfecto. Una plaza no es el arbolito y el trampolín, ¿no? Claramente es los que la habitan, es los que la hacen. Entonces ahí está el secreto. Y si la comunidad se siente parte de eso, más allá de si el Estado le da bola, si el vecino le da bola, no, si la comunidad puede hacerse parte de ese lugar, es donde se da este cambio que entiendo yo se representa en la RAC de una manera increíble por la organización, por la dinámica, por la versatilidad y por la velocidad, por lo menos que se dio en los distintos lugares, ¿no? Tal cual, porque el Estado lo que debe hacer es subsidiar lo que la comunidad elige, y además eso le da una libertad a la comunidad, porque la propia comunidad define qué estilo de vida quiere tener. Cuando en la Argentina se declaró la independencia de los pueblos. De los pueblos. ¿Y por qué era plural? Porque es obvio que no es lo mismo Rosario o Santa Fe de la Veracruz en aquella época que el Alto Perú, que hoy es Bolivia. No era lo mismo, son distintas. ¿Y el Estado qué función cumple? La de regular las cuestiones macro, pero que después subsidiar a la propia comunidad, que es la única que puede llevar adelante su propia vida. Porque además, mira, bueno, hablando de la Declaración de la Independencia, en esa época los españoles tenían una cosa que se llamaba juicio de residencia. Funcionario público terminaba su función pública y primero era culpable y debía demostrar inocencia de haber manejado bien los fondos públicos. O sea, no es como es ahora el derecho nuestro, que es garantista, que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el caso particular de los funcionarios públicos, eran culpables salvo que demuestren inocencia. Eso se llama juicio de residencia. Después googleenlo. Es muy interesante, porque pone a aquel que cumple un rol público en una situación particular de sometimiento al pueblo. Que eso se hizo una vez cuando Ramón Carrillo hace el sistema de salud argentino, que después ha sufrido un montón de embates, digamos, y ha tenido idas y vueltas. Había un esquema de pensamiento que era que los funcionarios, o sea, había una concepción filosófica y que en ese momento el neotomismo era lo que estaba de moda, y entonces era aristotélica, que era que el mundo sin esclavos no podía existir. Esa era la concepción filosófica. Y lo que se proponía para el Estado es que los esclavos en la Argentina eran los funcionarios estatales y que el pueblo era libre. Y de hecho se le proponía a los funcionarios, Ramón Carrillo apenas toma el ministerio, le pide a cada uno que escriba un relato de sí mismo. Obviamente, cuando Ramón Carrillo lo agarra era una subsecretaría, digamos, o sea, podía tener vínculo personal con cada uno de los empleados porque el número no era tan grande. Hoy en día el Ministerio de Salud de la Nación es gigantesco, un ministro en los 4 años que le toca, si es que le tocan los 4, no llega a conocer a todos, pero digo la concepción. Les pide a cada uno que hablen de sí mismo y le hace una propuesta, dice, el que no quiera ser esclavo de la población puede ir al pueblo, digamos. En esa época tampoco había una situación angustiante con el empleo, digamos, ¿no? Había una tasa de desocupación del 3-5%, que es lo que se llama tasa de intercambio, ¿no? Entre que salís de un trabajo y tomás otro. Hoy en día uno tiene un empleo y en general no lo larga porque la situación puede ser grave. Pero bueno, en ese esquema, digamos, si la comunidad participa, o sea, si la comunidad está encima, incluso el funcionario público no puede hacer cualquier cosa. Y el Estado no puede hacer cualquier cosa porque está la comunidad encima de eso, ¿no? Digamos, esta cosa de... Bueno, a mí me gusta, no es una frase muy feliz, pero es una frase que explica la situación de que las personas somos buenas y si se nos controlan somos mejores.
Entonces, la comunidad ejerce ese rol, digamos, es la comunidad el contralor de lo que hace el Estado. Si hay un alto nivel de organización me refiero a tener los recursos técnicos y los recursos financieros para llevar a cabo las acciones que se quieren cometer, no es posible que el Estado haga algo en la comunidad sin que participe esa comunidad, porque tiene los conocimientos técnicos específicos, porque tiene la capacidad de estar en los lugares de reunión o de toma de decisiones, y eso va tendiendo de alguna manera a lo que yo creo que es la solución a este problema, que es el problema del sistema de salud y la pandemia en particular, como a un montón de otros problemas, porque además, como decía recién, ¿no? Salud está enlazada, digamos, una mala democracia es insalubre, una mala gestión del comercio y los intermediarios entre el productor y el consumidor genera problemas de salud. Digamos, salud toca toda la vida de las personas. Hay un concepto que se trabaja superando lo que es la idea de la pandemia, que lo llaman sindemia, ¿no? Y creo lo habíamos charlado en un momento. La sindemia en realidad es como la convergencia de dos pandemias. En este caso se considera como una pandemia sumada a un montón de cuestiones estructurales del sistema, no solo de salud, que hacen que las consecuencias sean mucho peores, que es una sinergia negativa, por eso se llama sindemia, ¿no? De ahí proviene. Entonces, no es 1 más 1 es 2 en este caso. Termina siendo una consecuencia muchísimo peor por la condición social, económica, obviamente el sistema de salud, el Estado, etcétera, que hace que una pandemia nos golpee mucho, mucho más fuerte. Perdón, Pedro, que te interrumpa, pero... No, está buenísimo. Bueno, y yo también... iba a concluir con esto, digo, entonces, lo que yo creo que es la solución, digamos, a este y los otros problemas que percibimos, es que la comunidad organizada participe en una democracia social y directa, participativa. O sea, ya no una cuestión de emitir una opinión, que además es una opinión sesgada, porque te dicen opiná A, B o C. No es que vos opinás la letra que querés. Te dan 2, 3, 4, 5 letras y vos decís cuál de esas letras te gusta. Sino una democracia con participación directa, ¿no? ¿Qué es esto? Es la democracia orgánica, que es la de la comunidad. Y digo orgánica porque, primero porque tengo el defecto de ser médico, y lo orgánico se autorregula, funciona de común acuerdo, digamos, porque es su propia naturaleza, digamos, no hay una conversación entre el corazón y el riñón para aplicar cierta medida o tomar cierta acción, sino que hay un funcionamiento natural, una forma de ser en su medio ambiente que los hace combinarse. Eso pasa cuando hay un alto nivel de organización y de conciencia en una comunidad. Automáticamente, nosotros, por supuesto que los argentinos todavía tenemos un montón de rasgos de organicidad y tenemos lazos simbólicos y concretos que nos unen y nos hacen accionar ante ciertas cosas. Creo que ustedes, bueno, han vivido el evento del asesinato de Guadalupe y la comunidad ha tenido una respuesta, y que es una respuesta automática, uniforme, espontánea, orgánica. Es vital, es así, ¿no? Y todavía nos pasan esas cosas, también es un ejemplo de menor nivel que lo de Guadalupe, pero nos pasan esas cosas con el fútbol, nos pasan esas cosas a veces con la bandera, todavía tenemos una organicidad, o nos pasa con el asado, ¿no? Si nosotros tenemos que hacer un asado, no tenemos que hacer un plan de hacer un asado. Decimos, hagamos un asado, decimos 2 o 3 cosas y ya todos sabemos qué hay que hacer. No es necesario organizar el paso a paso. Bueno, eso es orgánico. Eso está metido culturalmente en nosotros de manera tal de que funciona solo, es espontáneo. Sucede porque ya sabemos cuál es la dinámica de ese tipo de acción. Bueno, aumentando el nivel de organización, aumentando el nivel de conciencia, ese tipo de acciones, y volviendo a lo del asesinato de Guadalupe, ya no solo son acciones de reclamo o de movilización para qué, sino que es la capacidad de actuar directamente en la realidad para modificar aquello con lo que no coincidimos, aquello que la comunidad entiende que es malo y que hay que darle solución, sea del nivel que sea. Obviamente hay problemas más complejos y hay problemas más sencillos, pero en términos de la propia comunidad organizada,
es similar. O sea, es la capacidad de dar respuesta a la realidad y los problemas. Y este rol del Estado tan omnipresente, y acá ya me voy a una cosa un poco más macro, pero que también hay que tener en mente, es lo que permite que los países centrales, a través, ay, perdón que se me fue, es que los países centrales, o sea, los países dominantes en el mundo, aquellos que tienen una economía superior y un ejército lo suficientemente fuerte como para imponer sus condiciones al mundo, puedan vehiculizar su propia ideología y su propia cultura para someter a las poblaciones. Todos los organismos de regulación de la vida del mundo, que en principio eran el Banco Mundial, el FMI, la Organización Mundial de Comercio, pero que luego se extendió a otras organizaciones, actúan a través del Estado. Y el Estado es el que ejecuta, o sea que el mundo, digamos, y la situación internacional que impide de alguna manera a países periféricos, los americanos, porque América es el continente más injusto del mundo, o sea, tiene una alta riqueza y una gran diferencia, a diferencia de África, que es un continente pobre, bueno, pero todos estos países quedan sometidos a través de su Estado que implementa las políticas de los organismos internacionales. Y eso solo es solucionable si la comunidad organizada es quien regula lo que hace el Estado y no los organismos internacionales. Por supuesto que el Estado... Ojo, Pedro, es verdad que las comunidades internacionales son los que hacen, ¿no es cierto?, el empobrecimiento de muchos países, pero convengamos que tienen el aval y el apoyo de los gobiernos corruptos. África, por ejemplo, es un país riquísimo, pero tiene muchísimos gobiernos corruptos. Entonces, son las dos cosas. Yo coincido plenamente en lo que decís, pero tenemos la responsabilidad política y también tenemos la responsabilidad social, que ahí es donde entramos todos como comunidad. Bueno, y con eso quería cerrar yo. Es evidente que si la comunidad no se organiza y empieza a participar en forma directa, no va a haber Estado que garantice aquello de lo que supuestamente es responsable. Por eso la RAC es algo fantástico, porque pone en la comunidad y centrada en el paciente la resolución de los problemas con las capacidades que se tienen. Y es una forma de romper con este cerco que significa que el Estado debiera garantizar todo. Así que bueno, nombré lo internacional porque bueno, de alguna manera lo esbozo en la nota cuando hablo del Banco. Piensen que en el 92 los planes de salud de toda América los hizo el Banco Mundial, ¿no? Digamos, porque era el organismo de control. Obviamente eso después se pasó a la OPS, pero en ese momento todavía no era así. Perfecto. Así que bueno, para mí es muy esto se claro. trataba, no sé si queda abierto a preguntas. Y la idea era por ahí un poco eso, sí, también vincularlo con lo de la nota. Me parece que obviamente la cuestión comunitaria es lo principal acá a tener en cuenta, sobre todo por la RAC en sí también, pero por este concepto de que al fin y al cabo es la comunidad la que nos salva o nos hunde cuando nos encontramos en estas situaciones. Digamos, podemos esperar la vacuna rusa, obviamente, pero en el medio está la misma comunidad apoyándonos y apoyando el mismo sistema de salud o lo que sea que esté medio rengo dando vueltas, ¿no? No sé, bueno, si alguien quiere aprovechar para hacer una consulta, obviamente más que bienvenido. A mí me encantó la charla de Pedro, me encantó Gracias, realmente Luna. una visión muy amplia. Yo trabajé mucho en todo lo que tenga que ver social, en realidad, desde muy chiquita. Soy maestra de frontera y trabajé con los indios tobas en Formosa. O sea que desde entonces que vengo en todo esto. A mí me preocupa muchísimo, pero a veces lamentablemente uno no puede decir, pero a la edad que tengo ya, gracias a Dios, puedo darme el lujo de decir lo que pienso. Me preocupa muchísimo la sociedad entera, no solamente los gobiernos, que lamentablemente no hemos sabido elegir gobiernos que nos ayuden a mejorar, pero también me preocupa la sociedad. Esto del de me involucro si es que tengo cámara, me involucro para salir a hacer desastre, pero después desaparezco.
Yo digo que a Guadalupe no solamente la mataron las instituciones que no hicieron nada, sino también la sociedad que no hizo nada. Porque ahora aparecen un montón de gente, de amigas que dicen que sabían lo que pasaba y no se hizo nada. Entonces, hoy hay mucho ruido, no me preocupa hoy, me preocupa dentro de un año. ¿Y cuántas Guadalupes más van a haber? Creo que de esto, así como de la pandemia, salimos todos juntos. Pedro, por ejemplo, contaba que tenía una mujer en Buenos Aires que no tenía un lugar donde llevarla. ¿Por qué la mujer tiene que ir de su casa? ¿Por qué no sacan al hombre de la casa? ¿Y eso cuándo se va a solucionar? Entonces, tenemos mucha responsabilidad como sociedad, pero tenemos que ser una sociedad honesta, pensante. No, todo yo, lo que yo quiero, y lo que si yo no es lo que yo quiero, entonces no existe. No. Tenemos que aprender a ser una sociedad responsable y eso nos va a llevar muchos años y mucha amargura y lamentablemente muchas tristezas más. Pero cuando uno empieza algo, lo tiene que continuar y seguir, pero no todos están involucrados de esa manera. Suena lindo la televisión, el diario, todo eso, pero después es el después el que a mí me preocupa. Lo mismo cuando pasan los velorios, ¿no? Aparecen todo el mundo en un velorio. No me preocupa ese día, ni el día siguiente, me preocupa un mes después. Nada, eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Noemí. Creo que una de las patas por ahí de esto de seguir y continuar es esta misma reacción comunitaria, sea la marcha o sea la RAC, habla de que hay cierta reacción y que hay algo dando vueltas, ¿no? Y después las herramientas que quedan en esa comunidad. La Angostura particularmente, y como muchos otros lugares probablemente, tiene la característica de todos los años tener algún tipo de situación muy particular, sea una pandemia, un derrumbe, bueno, ahora se suma el lamentable femicidio, la ratada, el volcán, etcétera. Entonces, no sé, me imagino que la organización de la RAC, cómo se fue dando y la misma comunidad, cómo apareció, tiene mucho que ver con esa historia y ahí está la continuidad también, ¿no? Después, como decimos, sí, las instituciones tienen un montón de fallas. Yo creo que hay un montón de instituciones que sí laburan en pos de que no pase un femicidio, de tratar de proteger, y lo mismo pasa en salud, digamos. Tenemos un montón de profesionales que están ahí poniendo el cuerpo y a veces no alcanza, ¿no? Entonces, por ahí, como decía Pedro, la importancia de tener una comunidad que sea empática, que tenga esa capacidad de dar un paso adelante y que se mantenga en el tiempo con estas herramientas de organicidad, como bien también describía Pedro, que es importante para poder reaccionar de una manera más rápida, dinámica y ordenada. No sé, en realidad, bueno, si alguien quería hacer una consulta también a Pedro, así tampoco nos extendemos tanto y podemos desarrollar un poco el temario. No, yo solo un comentario, no sé si les pasa al resto. Creo que en estas circunstancias la credibilidad de los políticos es bajísima. Vos los ves a los personajes nuestros queriendo salir en la foto y queriendo parecer preocupados. Y es triste, muy triste. No hay convicción profunda en estos temas. Y eso es una debilidad grande y eso creo que genera más compromiso de parte nuestra para tratar de aportar lo que podamos aportar. Esa es la madurez de la que hablaba, porque podríamos quedarnos tranquilamente pidiéndole a esa figura que haga algo que no va a hacer y enojarnos y quedarnos hiper enojados y frustrados con esa situación, o dar un paso adelante como comunidad. Y por más que, es verdad, alguien los votó, Lucía, muchas veces terminamos votando al que se piensa que es el menos mal, o terminamos votando a alguien que creemos que va a actuar de una manera y termina actuando de otra, pero creo que por ahí trasciende a la cuestión, o sea, hace a la reacción comunitaria, es muy importante poder discutirlo, pero vamos a poder pasar charlando todo el día con distintas visiones, y más allá de no lograr un acuerdo, que no siempre es lo importante, creo que está bueno entender la organización comunitaria de base y esta capacidad nuestra como vecinos y vecinas de dar un paso adelante y la importancia que puede tener
en todo tipo de comunidad, pero yo pienso que en una comunidad de cerca de 20.000 habitantes como Villa La Angostura puede tener un impacto mucho mayor también, ¿no? Bueno, yo me tengo que ir, no sé si alguien quería hacerme alguna pregunta o alguna cosa más. Gracias por el No, tiempo. bueno, gracias, Muchísimas Emilio. gracias, Pedro, ¿eh? Una cosa que Gracias, es Pedro. que es estratégica, gracias, Lucía, que es estratégica, porque hay un problema que tenemos que en ese sentido nuestra formación, digamos, que tiene que ver con la formación política, no política partidaria, sino formación política en términos generales, en términos universales, que es algo que siempre ha servido a los pueblos del mundo en su propio derrotero. Los alemanes, que han sido grandes organizadores y que de alguna manera fueron herederos del ejército prusiano, definían como fundamental en cualquier quehacer humano la definición clara del enemigo. Obviamente era un pensamiento militar, ¿no? Por eso usan la palabra enemigo, ¿no? Nosotros no tenemos ese problema, pero porque ellos decían, definido claramente el enemigo, la única tarea que tenemos que hacer es juntar a los amigos. Y acá hay algo que es importante. El contexto cultural hace que las personas seamos buenas o el contexto cultural hace que las personas seamos malas. No somos ni buenos ni malos. Depende en dónde nos insertamos, cómo nos alimentamos. Y como el problema del mundo, la injusticia atroz de producir suficientes alimentos para todo el mundo y que sin embargo se mueran un montón de personas por falta de alimentos, y ese daño que genera el mundo y la destrucción de la ecología, en el fondo lo que hay es un egoísmo. Por eso es un problema ético. Según Aristóteles, la ética existe para corregir el egoísmo. Y el egoísmo tiene sus manifestaciones, el individualismo, el exitismo, el ventajismo, pero siempre en el fondo, y ahí hay una cosa que es muy sencilla, pero siempre en el fondo está el egoísmo. Entonces, por lo menos a mí me sirve para ordenarme que yo estoy luchando contra el egoísmo. Entonces tengo que generar cosas que le disputen al egoísmo su triunfo sobre la sociedad. Porque el enemigo es ese mundo individualista que cada uno hace su propio éxito solo. Y es falso desde el punto de vista histórico. Y yo que soy católico, digamos, la principal revolución del mundo se operó con un líder y 12 tipos. Así empezó, por más que después el Imperio Romano se hizo católico, bueno, y todas las cosas que podemos contar, buenas y malas. Entonces, ¿cuál era la lucha? La idea esta, o nos salvamos todos juntos o no se salva nadie, porque si alguien en mi comunidad se muere de hambre, yo también fracasé. Es sentir lo propio. O sea, es sentir lo propio. Nadie se desarrolla en una comunidad que no se desarrolla. Es falso. Y los tipos que nos gobiernan son el producto de nuestra sociedad. Entonces, de alguna manera, lo tenemos que encarar haciéndonos cargo de que su corrupción, su inutilidad, su ineficiencia, en parte algo de responsabilidad tenemos. Obviamente que está distribuida. Por supuesto que no es la misma. Pero algo de responsabilidad tenemos. Y es además es mucho más práctico encararlo así, porque de una manera solo nos quejamos y no hacemos nada, y de la otra manera asumimos la responsabilidad y vemos hasta dónde nos da. Así que bueno, un gusto haber podido compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Pedro. Excelente, Pedro, excelente. Que anden Gracias, bien. Pedro. Excelente tu charla. Gracias, Pedro. Un gusto. Nos vemos. Hasta luego. Chao, Pedro. Chao, chao. Bueno, una dinámica un poco distinta a lo que veníamos teniendo. Fue más una charla filosófica por ahí. Está A mí buenísimo. sí, a mí me encanta. Excelente. Tiene mucho conocimiento, habla desde un lugar que a mí por lo menos, y habla desde una militancia en las calles, ¿no? Él trabaja con una asociación civil que se llama Alto Guiso en Junín, que ayuda a alimentar a gente en esta situación de calle, ayuda a sacarlos, a gente con problemas de adicciones, o sea, tiene mucho involucramiento, también participa de la mesa de asociativismo, es el que coordina la mesa de asociativismo de Junín de los Andes, con la mesa de acá de Villa La Angostura también nos vinculamos mucho con él para ver de hacer cosas conjuntas a nivel regional, así que
nada, la verdad que se hacía un poco largo y perdíamos tiempo que era por ahí importante para desarrollar el temario, pero me pareció que era lindo escuchar por No, ahí. valió la pena. No es perder tiempo, valió mucho la pena. Bueno, me alegro que lo vean así. Y bueno, algunos por ahí se sumaron más tarde, Andrés y Juana creo que fueron llegando más tarde, se encontraron por ahí con la charla ya avanzada. Pasó un poco por todos lados, me parece, Pedro, desde la nota hasta cuestiones más implícitas de nuestra sociedad, así que por lo menos a mí me parece más que interesante. Así que, no sé, en realidad nos queda poquito tiempo, pero podemos aprovechar para charlar un poquito de las comisiones. Creo que lo de comisión de comunicación ya avanzamos un poquito en esto, que el enfoque va a tener que ver con la vuelta a clases, obviamente, esto de mantener la corresponsabilidad vinculada a que los chicos cuando vayan al colegio, los padres y nosotros tenemos un montón de responsabilidad a la hora de lo que pueda pasar en esa burbuja que se arme. Ya empezamos a ver que las burbujas empiezan a cerrarse inmediatamente, y parece que la dinámica va a ser un poquito esta. Así que desde la Comisión de Comunicación estamos pensando en eso. Y bueno, no sé, Andrés, ya que estás, y para no sacarte mucho tiempo si es que estás ocupado, obviamente, si querés contar un poquito de la situación epidemiológica o cómo viene la mano, porque ayer, bueno, al principio de la charla vimos que hay 0 casos y a algunos de los voluntarios les hace ruido porque sabemos que no es así por ahí. Y queríamos saber dónde estamos parados, básicamente. Bueno, primero, hola, no me secuestraron los extraterrestres, nada más perdí el celular unos días y bueno. Fuiste de vacaciones. Me parece que voy a perderlo más seguido. Pero bueno, me vino bien por un lado. Les cuento en cuanto a situación epidemiológica, obviamente que no es correcto el informe de ayer, yo lo estuve comentando y la devolución que me hicieron es que tomaron la decisión de informar del día anterior y que de hecho es lo que vienen haciendo, me dijeron. Y estuve rascando un poquito en la olla para ver cuál era la razón, porque la realidad es que ahora tenemos un muy buen manejo de la información. Se nos puede escapar alguna liebre, digamos, pero tenemos, digamos, un rango de aproximación muy certero a lo que realmente está ocurriendo y es muy fácil hacer el corte en cualquier horario. El tema es que por todos los ítems que se cargan en el informe, hay ítems con los que no es tan sencillo como, punto súper clave, la internación en el hospital. Entonces, yo igual estuve proponiendo o que cambien el informe o que pongan en todo caso lo del hospital de ayer y lo de hoy de casos, porque si no, digamos, no se está reflejando la realidad o la gente festeja, que estamos también un poco acostumbrados a eso, festejamos si hay más o menos casos y en realidad no pasa por ahí. Seguimos teniendo muchos casos graves, que eso es, si bien ya no está saturada la internación, realmente no hay muchas, sigue habiendo muchas derivaciones por COVID y por situaciones no COVID. Y en este contexto, ayer, por ejemplo, tuvo una derivación que salir directo a Neuquén de un paciente respiratorio, porque no hay terapias intermedias ni camas en terapia de San Martín de los Andes. Para que ustedes tengan una idea, un paciente que ingresa en terapia tiene una estada promedio de 14 días en la terapia. Con lo cual, si tenemos muy poquitas camas, que tenemos solo 6, en realidad en la Clínica Chapel con San Martín de los Andes, y cada cama es un paciente, y cada paciente de promedio está 14, es decir, que hay algunos que pueda estar 10, pero que otros van a estar 21, es fácil que se nos sature eso. Y si sumamos que también pasan otras cosas que no son COVID y que también requieren terapia, ¿no es cierto? El haber, digamos, hechos en pos de la economía, circulado el turismo y demás, generó que vuelvan un montón de cosas. No estábamos teniendo accidentes de tránsito, empezó a haber accidentes de tránsito graves de nuevo. Hay un montón de cosas que, de lo que habitualmente ocurría, que empezaron a ocurrir de vuelta, máxime sumándose a la ocupación que tuvo la cordillera, Junín, San Martín y Villa óptima, digamos, en cuanto a turistas,
todas estas cuestiones fueron ocurriendo, y eso también ha hecho ocupar camas de terapia. Sumado a que hay algunos recursos humanos que se han sumado tanto al sector privado como público, que son transitorios, y transitorio implica que hay recambio cada 15 días, o que estaban por enero y febrero, o que están hasta mediados de marzo, y eso también hace que, aunque físicamente pueda haber determinado número de camas, en lo concreto se pueda recibir tal cantidad de pacientes, se pueda soportar tal ocupación de camas, porque necesitas un recurso humano que lo acompañe. En definitiva, como todos saben, estamos teniendo un aumento del número de casos. Seguramente el impacto de la vuelta a la escuela también va a generar otro movimiento de recirculación. Acordémonos que es un virus del cual nos podemos recontagiar. Entonces, tranquilamente, digamos, esto vamos a tener una circulación en este tiempo. Ni San Martín, ni Junín, ni nosotros estamos en este momento en un pico de casos, para nada, eso lo tienen súper claro, pese a que ahora ha habido un repique, no estamos en un pico y no parece que vayamos hacia un pico en lo cercano, pero sí estamos todavía bancando el coletazo de la cantidad de pacientes graves, pacientes que muchos también, ustedes lo han visto por seguimiento telefónico, que pasan los 10 días y no les podemos dar el alta, lo tiramos unos días más, los tiramos unos días más, por ahí terminan internados, y es el coletazo, digamos, que todavía estamos viendo del pico que ya tuvimos, ¿sí? Y que fue hace rato. Sin embargo, digamos, estas son las cosas que se van generando y las que preocupan en el hecho de poder brindarle a todas las personas la atención que ameritan. Así que como pincelazo epidemiológico, digamos, muy, muy burdo, pero va como para que tengan una idea de realidad. Claramente no es un momento de relajarse. Sí estamos en un momento en el cual podemos reorganizar algunas cosas y lo hemos hecho, pero ya se nos viene una eventualidad que ya está presente, porque ya hay, algunos chicos empiezan mañana las clases, pero algunos ya están yendo a rendir. Con lo cual, en la secundaria ya hay chicos yendo a la escuela. Entonces, se nos viene una situación nueva. Hoy participé de una reunión convocada por Salud, que viene trabajando en conjunto con las escuelas para armar la forma de laburo. Es la primera reunión de estas en la que participo. Y bueno, hay un esquema básico que mandó ya Educación de Provincia a las escuelas, que es esto del armado de las burbujas, esto de tener referentes COVID por escuelas y demás. Pero bueno, falta todavía terminar de pulir el acople con el seguimiento. O sea, la persona que... y bueno, hay obviamente el dispositivo que hay armado para eso es el que viene funcionando, en el que ustedes participan, pero como se está haciendo lungo en el tiempo y hay personas que por cuestiones laborales o simplemente porque también van reincorporando su vida o porque están cansados o por lo que sea, cada uno es dueño de hacer con su vida lo que quiere, y digamos, y nadie tampoco puede medir si es poco o mucho lo que colaboró, porque cada uno colabora el que quiere, y poco o mucho todo suma, así que es súper bienvenido. El tema es que vamos a seguramente entre esta semana y la próxima sufrir algún pequeño cimbronazo con el tema del inicio de escuelas. Seguramente después de ese pequeño cimbronazo o en el transcurso de ese cimbronazo nos iremos acomodando y ajustando el dispositivo que existe a la realidad que se nos presente, porque por ahora son todo hipótesis de cómo de qué es lo que puede llegar a ocurrir, pero no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y lo bueno es que, digamos, en muchos aspectos estamos mucho mejor parados que antes. Y bueno, en la medida, la idea con las burbujas es seguir haciendo el manejo territorial. Las burbujas son que hay chicos que van a ir una semana y otros que van la otra semana. Entonces, para que haya pocos compañeritos dentro del aula, y en el caso de que alguno de los chicos se positivice, aislar a toda esa burbuja y no tener que aislar a todo el grado. Esto lo que nos genera es que de repente vamos a tener muchos contactos estrechos que no veníamos tan acostumbrados.
pero no teníamos tan acostumbrados porque toda la gente nos mentía, o sea, todos nos vienen declarando, en el mejor de los casos nos vienen declarando los contactos estrechos convivientes, en el mejor de los casos, porque hay algunos que los negaban también o que no los querían decir. Así que esto va a ser más real, en realidad va a ser un poco de lo mismo, pero más real, porque ya al menos vamos a tener claro que fulanito estuvo con este y aquel dentro del mismo espacio. Después, posiblemente, volvamos a tener las mismas mentiras con el tema de que en las casas de cada uno de los chicos y demás, pero el esquema básico nuestro de laburo es el mismo, nada más que se nos agrega una nueva realidad, que es la vuelta a la escuela. Emilio, ¿levantaste la mano por algo? Sí, un chico se positiviza. ¿Con quién hablamos? ¿Con el chico, con el padre, con la madre, con la abuela? Bueno, excelente consulta, siempre agudo ahí con tus observaciones. Es uno de los temas que se estuvo discutiendo hoy, porque también de repente son muchos, o sea, es un grupo de gente al que llamar, es como mucha gente. Entonces, no está del todo claro el rol del referente COVID escolar, que hay un docente que, digamos, esto lo puso el mismo, ¿cómo se llama? La misma escuela, el Ministerio de Educación puso que cada escuela tiene que tener un referente COVID. No está del todo claro, pero en realidad como que es la persona para hacer el primer contacto, ¿sí? Y en el caso de los niños, pues tenemos chicos de secundaria y chicos en edad primaria. Con edad primaria no cabe duda que nos tenemos que comunicar con los adultos y que nos van a facilitar ya todo esos teléfonos y contactos y demás, el personal de educación. Para eso, los que trabajan en educación lo sabrán, digamos, se está pidiendo a todos los papás que actualicen información respecto a teléfonos, direcciones y demás, o sea que en cuanto una burbuja se active por un caso positivo, nos pasarían toda la información. Con lo cual, en realidad, Emilio, volviendo a tu pregunta, nosotros nos tendríamos que comunicar con un referente adulto. Lo que todavía no está claro es que si lo hacemos a través de el referente COVID escolar o si lo hacemos de manera directa, porque no está del todo claro cuál es el rol específico de ese referente escolar. Bien. Ahí ya te metiste un poco en lo que es seguimiento, incluso ya Andrés, que también eran las partes interesantes saber cómo avanzábamos, cómo seguíamos y bueno, cómo estábamos también. Hablando bueno, no sé si después en realidad la planilla que se había planteado para implementar, que estaba funcionando en Piedritas, si se puede implementar en los demás grupos, eso también era una de las patas que habíamos charlado la última vez y que por ahí puede ser interesante para el funcionamiento. Pero bueno, a priori ahora parece que estamos preparándonos a ver qué nos espera con la vuelta a clases y cómo se acomoda el dispositivo a eso, que hay un par de puntas, como decía Andrés, no sabemos qué va a pasar, suponemos muchas cosas, pero estamos ya atentos y creo que en la dinámica y en cómo venimos funcionando sabemos cómo vamos a reaccionar también, eso es bueno. Perdón, dos cositas que son dudas que también me transfirieron las chicas. Por un lado, ahora te dejo hablar, Noemi, es que, digamos, me parece que es un momento óptimo este momento para que los otros grupos se incorporen la planilla, para que se familiaricen con el instrumento nuevo, antes de que empiece a haber más movida de laburo, por un lado. Y el otro me lo olvidé, así que habla Noemi. No, cortito, con respecto a la pregunta que hizo Emi, yo que trabajé muchos años en educación, siempre les sugiero y les recomiendo que cada vez que tengan que buscar información de un menor, lo tienen que hacer a través de un adulto, nunca jamás directamente con el menor. Eso. Bien, y sería interesante lo de los referentes, perdón, Noemí, lo de los referentes escolares creo que es una pata importante, ¿no? Sí, yo lo que había sugerido, bueno, eso lo había hablado con alguien que ya no está, que para hacer, o sea, en realidad hay que simplificar las cosas antes de engancharse en algo que va a ser un problema, van a llover información y sentido no tiene.
para mí el referente escolar es el que tiene que informar, o sea, el padre se tiene que comunicar con la escuela informando que su hijo tiene tiene síntomas, ¿verdad? La escuela o el referente escolar comunicarse con el hospital, en este caso, bueno, a través de los voluntarios, empezar a hacer el seguimiento como cualquier seguimiento de los que veníamos haciendo. Después, el aislamiento de la burbuja, todo eso lo tiene que manejar la escuela, o sea que salud lo tome solamente ya cuando está con algún síntoma el alumno. Entonces, dividir bien, porque si no van a llover información a salud de planillas y planillas de datos que después no van a servir para nada y lo único que van a hacer es perderse. Entonces, yo sugerí que se simplifique, que cada uno se ocupe de lo que se tiene que ocupar y va a funcionar bien, sin necesidad de hacer tantas cosas. Pero bueno, no sé en qué van a quedar y en qué quedaron. Bueno, en la reunión de hoy la verdad que se abrió mucho el juego, pero no se terminó de cerrar algunas cosas. De hecho, digamos, está la posibilidad de, bueno, como Isabela ya no está trabajando en rastreo y seguimiento, de que se incorpore, hay una redistribución de médicos y también lo que se charló bastante fuertemente es la necesidad de que los equipos de los centros de salud se apropien un poco más de la tarea y que, digamos, no sea tan abarcativo lo que vamos teniendo que hacer. Una cosa también que me preguntaban varios y que pude aprovechar a plantear hoy y van a ver en la planilla de piedritas que se va a ir resolviendo, es con los internados hospitalarios que no sabemos cuándo le dan el alta. Sí. Es una información que no tenemos, que no nos es fácil obtener. Bueno, ya se va a encargar directamente la sala de situación de limpiar ese dato y dejarnos a nosotros en la planilla marcados los que ya están formalmente dados de alta, con todo lo que implica, porque lo hemos charlado algunas veces que el paciente que queda internado no tiene el alta de la misma manera que los que hacemos seguimiento domiciliario, porque digamos, la complejidad que tiene su caso, en muchos casos requiere un hisopado, en muchos casos requiere 21 días de aislamiento, en muchos casos, que también por ahí son casos que se derivan y demás, perdemos por completo el rastro, y bueno, y hay que ver cuándo realmente tienen el alta definitiva. Lo que sí, bueno, ya lo va a incorporar sala de situación a esa tarea, y vamos a empezar a tener marcados los altas, así podemos empezar a correr esos celestes a verdes para la planilla de altas. Buenísimo. Una Excelente. consulta, ¿cuál es el cambio de rol de Isabela? Eso no lo entendí bien. Isabela no está más en el dispositivo. Okay. Isabela ya no está trabajando más en el dispositivo de seguimiento. Sí sigue Esteban, que es el marido, que viene con el acompañamiento de Margarita, sí va a seguir. Y en Norte, que era donde estaba Isabela, se incorpora la doctora Williams, que venía trabajando en la sala de situación y que ya estaba trabajando un poco con Norte, queda como más referenciada. Pero la idea es que se incorporen más los equipos de salud de cada territorio, porque por ahí surgen situaciones complejas que tienen un resorte social, que tienen un resorte de angustia, de otras variables que no podemos atajar desde el voluntariado, que superan lo que podemos hacer de este dispositivo. De hecho, nos pasa, o al menos a mí me pasa mucho, que pacientes que son dados de alta, como quedan todos con mi número de teléfono, me siguen llamando por otros problemas de salud que se les van presentando, y por supuesto que me pagan y mucho por eso, ¿no? Pero más allá de eso, en realidad porque no consiguen, digamos, porque claro, no quedaron con un vínculo dentro de salud, entonces generan una confianza y demás, que por ahí surge otra temática de salud que no tiene nada que ver con el tema de COVID, no encuentran una respuesta accesible dentro de lo que salud está ofreciendo, entonces siguen llamando.
y uno trata de vehiculizarlos para el lugar que corresponde, ¿no? Pero bueno, el hecho de que los equipos se integren más es porque nuestro trabajo es claramente de apoyo y es transitorio. Y los equipos de salud de los centros de salud de los territorios son los que tienen claramente la responsabilidad prolongada en el tiempo, Gise, no te rías, y, y digamos, de sostener y acompañar en el tiempo. No son un dispositivo transitorio, nosotros lo somos y ellos, digamos, tienen por ahí la función de asumir un rol permanente en pos de la salud de la comunidad, ¿no? Bueno, excelente. Ojalá que se pueda dar un poco más esa articulación y que sí, claramente el vínculo de confianza se dé directamente con el HOSPI que pueda atender estas necesidades. Y después, bueno, en realidad también, no sé si quieren aclarar algo de las demás comisiones, bueno, no sé si ven la dinámica de la nueva comisión de botiquín, de medicamentos y de saturómetros y termómetros, cómo viene funcionando, cómo la ven. Hoy no hay nadie, no está ni Úrsula ni María José, no podían participar, pero yo les paso el mensaje, obviamente, para en caso de que haya alguna cuestión a mejorar. El botiquín Obviamente. nunca se armó. Desde el desayuno hemos comprado los paracetamol y ibuprofeno. Una parte lo tengo yo y otra parte lo tiene Mikkeli. Pero así como habíamos pensado, bueno, si bien disminuyó muchísimo la cantidad de casos, de hecho yo todavía tengo los blister y Mikkeli también. ¿Se acuerdan que habíamos pensado hacer un botiquín móvil para sobre todo tener los fines de semana porque el hospital no proveía ni las salas tampoco? Pero bueno, eso Pero quedó ahí. está funcionando, Noemí, en realidad. Están, las referentes son María José Rodrigo y Úrsula, que estaban principalmente ordenando el tema de saturómetros, que eran los aparatos obviamente de mayor Sí, eso importancia. sí, ellos sí están a Vuelta. cargo de eso. Pero no Y sé la en qué idea quedó el también. tema de la medicación. Y la Digo, idea que porque también lo puedan sigo teniendo manejar. yo. Sí, y la idea es que también lo puedan tener ellas, el tema que iban a articular con logística para hacer las entregas también, ¿no? O sea, ahí hay algún gris donde se tocan mucho esas dos comisiones, si se quiere, que me parece que esa dinámica por ahí estaría bueno, si se quiere, armar una reunión entre las dos comisiones para ver bien en qué quede. Yo me comprometo Está a bueno ver. que se concentre todo. Yo les doy lo que tengo, no tengo. Pero lo que había era lo que habíamos comprado desde el desayuno. Bien, perfecto. Y Buenísimo. Úrsula hizo un buen laburo de seguimiento de los saturómetros y termómetros. Tenía uno perdido que lo pude encontrar. Sí. Yo iba a colaborar con la compra de alcohol y eso, no sé, Noemí, aquella más botiquín, más allá del paracetamol, el ibuprofeno, y los saturómetros y los termómetros. Pero la verdad estoy Ay, recibiendo, no sé, 50 llamados por día de personas que se quieren vacunar. No sé si 50, pero no tuve tiempo, la verdad, de meterme con esas compras del alcohol en gel y eso. no, De alcohol en hablar gel que con... no se pidió, no se pidió. Ah, Viste que entonces, hubo un momento en que se pedía muchísimo paracetamol o ibuprofeno, sobre todo los fines de semana o días feriados, y no había. Entonces, desde el desayuno compramos tres o cuatro cajas para tenerlo. Pero están ahí, yo todavía los tengo casi completos y Mikkeli creo que también. y bueno, pero De- entonces ya si tiene Mikkeli, no sé dónde está el no hace problema, falta, por Noé. eso te digo, no hace, tal vez que las chicas que llevan el saturómetro lo concentren ellas, no sé. Ah, bueno, sí, Pero por en un ahí eso principio, cuando sería. hablamos del botiquín móvil, era eso, armar algo para tener Claro, no estaban nosotros. las referentes en ese momento cuando lo hablamos, por No, eso no, por no. ahí. Pero Fue ahora la me semana parece que pasada, ya, sí, claro. Úrsula y María José, ¿no? Sí. Lo tienen. Bueno, eso, nada, yo les quería contar eso, que estamos recibiendo un montón de llamados de gente mayor de personas mayores a 60 que se quieren inscribir para la vacunación. Hay mucha duda, claramente, porque llenan el formulario y es un formulario de Google, así que si no tienen un Gmail, no les llega la confirmación. Entonces muchos llaman como para decir, no sé si estoy inscripta, no estoy inscripta, y nada. Yo les digo que tienen que confiar en el formulario, que no queda otra, y que es la única opción. De hecho, los derivan a nuestros teléfonos desde el hospital. El hospital no inscribe, no toma ningún dato.
les dan nuestros datos, así que nosotros lo único que podemos hacer es llenar el El formulario. hospital no, el hospital no. Tiene muchos no el hospital. Bueno, por eso la gente también llama preguntando, preguntando, ¿me va a tocar la vacuna? Y la verdad es que no se sabe, porque la semana pasada vinieron para mayores de 75, supongo de esos que se habían inscrito a principio de enero en el formulario, y bueno, y vinieron con el nombre de a los que había que darle la vacuna y el hospital llama. Claro. Y ahí están todos como en la nada. Tampoco sabe mucho el hospital, son las vacunas que les mandan. Y eso es la gente que te pregunta, bueno, pero, y bueno, nada, contención, así como la contención que están haciendo con los aislados, es la misma con los de la vacuna, porque la verdad es que todos llaman consultando y no es que le damos mucha respuesta. Pero bueno, por lo menos llenamos el formulario. Ahí, Justamente- Andrés. Lo podemos hacer. Sí, Marilé, dale. No, justamente hace un rato una paciente que me había pedido que por favor le escriba, me dice, no recibí nada todavía, porque yo le dije que iba a recibir una respuesta por mail, y no recibí nada. Fue la semana pasada que le llené el formulario. Le dije que demoraba un poco, que tuviera paciencia. Es que Porque no va a no sabe- recibir nada menos que tenga Gmail. Claro. No, sí, tiene Gmail justamente. Pero bueno, de Igual- todas maneras, Yo estoy poniendo mi Gmail y no tenés más que lo que pones, los que me dicen que no tienen mail, pongo mi Gmail y pongo el mío. Y yo recibo lo que acabo de cargar y nada más, queda ahí. Por eso Mariana, tanta pero la incertidumbre. Es verdad, es Mariana, así. yo me inscribí en enero cuando Andrés compartió el formulario, y tengo Hotmail y recibí una respuesta, como que estaba inscripta y que a la brevedad me iban a avisar. O sea, no necesariamente tenés que tener Gmail. Bueno, eso es lo que nos dijeron, Hay Ah, un- mira. referentes de las vacunas. Claro, hay un poquito sumando, bueno, Andrés aclara que las vacunas que van llegando van a ser para mayores de 60 años, también para personas con discapacidad, y que la próxima reunión por ahí de la RAC pues se puede sumar la referente del HOSPI de las enfermeras, Mayra. Mayra es, bien, si yo después cuando tengamos la fecha, si te parece, Marianita, vos tenés el contacto de ella, por ahí la podés convocar para que se sume. Así nos cuenta sí. un poco cómo es el enfoque, porque entendíamos, y esto lo habíamos charlado con Paula y con las distintas voluntarias que se habían sumado a esto de las inscripciones, que era una situación particular y con mucha sensibilidad de las vacunas, ¿no? Porque hay poca información, que venía complicada la vacunación, que no se sabían cuántas llegaban, que no se sabía, bueno, y que era por ahí riesgoso quedar como voluntarios en el medio de esta situación donde somos mensajeros, pero sin mucha respuesta tampoco, ¿no? Yo creo que la gente lo entiende eso, que somos solo mensajeros, Bien, buenísimo. Pero bueno, nada, digo que hay mucha duda y saben claramente que la duda es nacional, provincial, del hospital, es de todos tenemos duda con respecto a las vacunas. Al principio la gente como está medio enojada, pero después lo comprende. Bien. Ayer Marcela Ramírez compartió en el grupo que tenemos en Piedritas, diciendo que ellos 48 horas, posteriores a recibir en el país las vacunas, reciben acá y le envían el listado de quiénes son las personas a vacunar y se ocupan de llamar por teléfono. Eso fue el comentario que nos hizo. Sí, claro, es así. No te pueden decir hoy, la persona que se inscribió la semana pasada, me llama y me dice, Mariana, ¿cómo sé si estoy inscripta? No se sabe. No, Esa claro. No se sabe. Tal cual. Ya te digo, la semana pasada los que vacunaron mayores a 75 recibieron las vacunas el sábado y ahí empezaron a llamar el lunes a todos los que les tocaba el día siguiente. Claro. Entonces hay muchos que me llamaban, a mi marido lo llamaron ayer. Bueno, su marido ya estaría inscripto o es mayor de 75. No, incluso también depende la cantidad, la cantidad de vacunas que reciban también debe ser. Claro, es que no lo saben hasta que les llega. Claro, por eso. Imposible. Eso es así.
Y hay que tener paciencia. Lo que nosotros decimos en el grupo es eso. Lo único que tenemos que decir, hay que tener paciencia, van a recibir el llamado del hospital. Y ese es el Claro. único llamado que van a recibir. No es completar el formulario, no tienen respuesta del formulario y solo esperar el llamado. Porque la verdad que a la cantidad que estamos inscribiendo, recién lo vamos a saber. La próxima vez que vengan las vacunas, realmente, si todos esos formularios que llenamos dan resultado, cuántos de esos. Sí. ¿no? Pero bueno, lo sabremos recién cuando vengan las vacunas. Marcelo Bueno. ayer me dijo que ahora estaban vacunando en la segunda dosis, que no estaban haciendo primera dosis. ¿A dónde, Noemí? ¿Acá? Acá en Villa. Anoche me dijo. Bueno, ahí se Ayer- vuelve. Dale, Andrés. Ayer, Por no, eso- no sé exactamente cómo será, pero ayer a mí me colocaron la segunda dosis de la vacuna. Que Yo me creo que previsaron porque los estoy de cubriendo guardias en salud, el hospital, pero no sé los de muy salud bien tienen la eso. segunda y están colocando a los mayores de 75 la primera, me parece. Que es algo así. Pero igual tampoco mucha información nos dan del hospital. Bien. Bueno, ahí estaría bueno por ahí que se sume la enfermera con más razón entonces, así nos puede contar un poco cómo lo están encarando y qué información tienen, ¿no? Gracias, Marianita. La verdad que increíble cómo va cambiando la dinámica y van apareciendo nuevos roles todo el tiempo. Ahora nos toca, Sí. obviamente, lo de las escuelas, creemos, así que estamos ahí preparados. No sé si, bueno, faltan obviamente un par de comisiones. No sé si alguien quiere agregar algo más desde la logística y alimentos, si se quiere, o no sé si quieren comentar algo más. Yo iría cerrando para tampoco extendernos mucho, pero... Perdón, estaba respondiendo. No, yo no, gracias. Como Perfecto. siempre, respondiendo un voluntario o un paciente, perdón. Siempre en la reunión, Marile, viste, es así. Sí. Bueno, nada, pongamos la fecha para la próxima. Dale. Bien, sí. Vamos a buscar un horario por ahí donde pueda participar más cantidad de gente, sería lo ideal. Sí. Entendemos que empieza mucha dinámica cambiante. Los martes se le complicaba a un montón de personas, quizás los miércoles, pero bueno, vamos a ir buscando un horario para que seamos la mayoría y que esto sea lo más constructivo y nos sirva para avanzar, ¿no? En esta organización que viene muy bien. Pero bueno, la verdad que un lujo el grupo. Chau, gente. Muchísimas próxima. gracias. Chao, hasta luego. Hasta la Chao. próxima. Gracias. Nos Chao, vemos. chao.